Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2, asignados con la ingeniera Patricia Juárez, pues de la sección B. Vamos a presentar el trabajo de aplicación número 1, el cual se basa en la educación en entornos virtuales. Una encuesta que se realizó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas del Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el mes de febrero de 2023. Como mencioné anteriormente, somos el grupo número 2, conformados por Alan, Catherine, Darlene y su servidor, Estordo Javier Alfaro Cifuentes. Para principiar, podemos observar la tabla número 1, la cual establece los problemas de salud más presentes en los estudiantes encuestados respecto a los entornos virtuales de la Facultad de Ciencias Médicas en 2023. Bueno, respecto a la base de datos, se puede interpretar que el síntoma principal fue el dolor de espalda, con 32 indicaciones. Puede ser la moda, por decirlo así. Asimismo, el problema con menos prevalencia fue la cefalea, que solo tuvo 4 indicaciones en los 56 estudiantes encuestados. Aquí se miden síntomas de respecto al peso, dolores y dificultades para su productividad. Todo en base a la base de datos de educación en entornos virtuales. Continuando con la tabla número 2, aquí se hace uso de una tabla de asociación en donde se hace la relación de otros síntomas más presentes respecto a cada sexo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2023. Aquí se relaciona el sexo masculino con el femenino, interpretando que el sexo femenino fue el que tuvo mayor participación en la encuesta. Se puede hacer uso de medidas descriptivas para la variable cualitativa, como puede ser el porcentaje. Por ejemplo, de los encuestados, el 25% corresponde al sexo femenino que padecieron cansancio o falta de energía. Asimismo, respecto al mismo síntoma, el 12.5% corresponde al sexo masculino. Otro porcentaje de interés puede ser la participación del sexo masculino en la encuesta, que fue de 26.79, que corresponden a otros síntomas en general, es decir, engloba todos los síntomas este porcentaje. También se pueden hacer uso de razones, por ejemplo, por cada 10 mujeres hay 4 hombres que padecen insomnio. Y también se puede usar la última medida de descripción, que puede ser la proporción, en donde se puede ver la participación del sexo femenino en la base de datos, la cual establece como proporción 0.73 como la participación del sexo femenino. Aquí igual la fuente es la base de datos de educación virtual y se hizo una gráfica la cual está basada en la tabla número 2. Aquí se puede ver gráficamente la relación entre cada síntoma existente entre ambos sexos. Como ya mencioné, el cansancio o falta de energía fue el que más prevaleció específicamente en el sexo femenino y el que menos indicaciones tuvo fue la cefalea, especialmente en el sexo masculino. Buenas tardes, yo soy Alan Cifuentes y les presentaré el problema número 2, el inciso número 4. Bien, este inciso nos indica que debemos de elaborar una tabla de trabajo seleccionando la variable de estatura de la base de datos proporcionada. Bien, aquí vamos a observar el cuadro número 1, que son los datos obtenidos de la base de datos, estos ordenados de menor a mayor para obtener la amplitud de la variable, el número de intervalos y la amplitud de los intervalos. Bien, ahora a continuación presentaré cada uno de ellos y cómo se obtuvo. Bien, la amplitud de la variable o rango es 182 menos 145, es decir, el dato mayor menos el dato menor. Luego, el número de intervalos, que es 1 más 3.322 por logaritmo de 56, que son el número de datos, nos da un valor también de 7. Y bien, la amplitud de los intervalos, que este se determina mediante la amplitud de la variable dividido el número de intervalos, que nos da un valor de 5. Bien, aquí pueden ver la presentación tabular, que son los límites absolutos, ya debido a que poseen un salto, los límites reales, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, la marca de clase y la marca de clase por frecuencia. Cada uno de estos datos obtenidos nos servirá a continuación para determinar
algunas medidas descriptivas, que a continuación se explicarán, como son las de tendencia central. Bien, aquí la media, ya sabemos qué fórmula utilizar, que es la sumatoria de marca de clase por frecuencia dividido n minúscula, debido a que es una muestra. Bien, aquí nos obtuvimos un valor de 9102 dividido 56, dando un resultado de 162,54, dando una interpretación de que el valor promedio de estatura en una muestra de estudiantes de la USAC es de 162,54 centímetros. Luego la mediana, que ya sabemos que la fórmula es el límite real inferior, más el número de datos dividido 2, dividido la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de la media, por amplitud. Este nos da un valor de 161,58 y la interpretación, el valor que divide los dos, que divide a los datos en dos partes iguales es de 161,58. Por último, la moda, que es el límite real inferior, más tilta 1, que es la frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior, dividido delta 1, más delta 2, que es la frecuencia del intervalo de la moda, menos la frecuencia del siguiente intervalo, el que le continúa. Por la amplitud, este nos da un valor de 161,17. Bien, la interpretación sería que los datos más frecuentes entre la estatura es de 161,17 centímetros. Luego continuamos con las medidas descriptivas de dispersión, que son variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. Cabe mencionar que estos procedimientos se realizaron en Excel, al igual que en la calculadora, dándonos la varianza un resultado de 98,22 y una interpretación de que la variabilidad en unidades al cuadrado es de 98,22. La desviación estándar, pues, es más que la raíz cuadrada de varianza, que nos da un resultado de 9,52 y una interpretación que la variabilidad en unidades absolutas es de 9,52 centímetros. Para finalizar, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación pues, es simple, es dividir la varianza, es dividir la desviación estándar dividido la media por 100. Este nos da un valor de 5,86 y la interpretación, la dispersión de los datos es de 5,86%. Por último, las medidas descriptivas de posición. Por temas de aprendizaje, quisimos añadir cuartil y decil, ya que únicamente nos pedía el percentil 40. El cuartil, decil y percentil pues se diferencian en que el cuartil, la posición se determina dividiéndolo entre 4, decil dividiéndolo entre 10 y percentil dividiéndolo entre 100. Bien, cada uno de estos datos se representa con una fórmula similar, únicamente varía el denominador, como ya mencioné. Y bien, el resultado de un cuartil 3 nos da 170,21. La interpretación, el valor que deja sobre sí un cuarto, es decir, el 25% de la distribución es de 170,21 centímetros o más. El decir 80, el resultado nos da de 172,21 y una interpretación de que el 80% del grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas posee una altura menor de 172,21 centímetros. Por último, el percentil 40, que nos indica un resultado de 159,17. Entonces, una interpretación podría ser que el 40% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas posee una altura menor de 159,17 centímetros. Por último, tendríamos que presentar un histograma acerca de esta distribución tabular de datos agrupados. Y bien, como pueden observar, se realizó un histograma, son barras unidas, donde en el lado del eje de la Y se representa mediante la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. En este caso utilizamos la absoluta y en el eje de las X o absciscas se representa por la estatura en centímetros y bien se utilizan los límites reales inferiores. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Cristina Pérez García con carnet 2022-00874 y les voy a hablar sobre el problema número 3. En el inciso 7 se desea estudiar la relación entre las variables peso y estatura utilizando los primeros 30 datos de nuestra base. Para ello se determinó que la variable estatura es la variable independiente representada con la letra X y el peso la variable dependiente representada con la letra Y. Luego se procede a realizar los cálculos que nos permiten describir la relación entre las variables, que sería el cálculo de la pendiente, la ordenada al origen y el coeficiente de correlación. La pendiente o B es igual a 1,4070. La ordenada al origen
o A es igual a menos 93.6091, lo que podemos interpretar como el punto en donde la recta de mínimos cuadrados cruza el eje vertical es menos 93.6091. Y el coeficiente de correlación nos permite medir la magnitud de la relación que tienen las variables y nos dio como resultado 0.5796 o 0.58 aproximadamente. Y este valor nos indica que entre estas variables existe una relación moderada y positiva. Luego, en el inciso número 8 tenemos el diagrama de dispersión, en el que también se trazó la recta de mínimos cuadrados utilizando los valores extremos. El valor mínimo, que era 145 centímetros para X, nos dio como resultado 110.41 libras para Y, y el valor máximo de 178 centímetros para X nos dio como resultado de 156.84 libras para Y. Por último, el inciso 9. En este se calculó la relación entre las variables y se realizó un ejemplo de predicción. Para calcular la relación entre las variables, nuevamente se utilizó el coeficiente de correlación, conocido también como R de Pearson. Y como se mencionó anteriormente, el resultado fue de 0.58, lo que indica que existe una relación moderada y positiva entre las variables. Y para el ejemplo de predicción se tomó como valor para X 158, lo que nos dio como resultado 128.69 libras, aproximadamente 129 libras. Y la interpretación de esto es, para una persona con 158 centímetros de estatura, se espera que el peso sea de 129 libras aproximadamente. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. El problema número 10 nos pide una gráfica en la cual se muestren la distribución de hechos de tránsito. La que podemos ver acá es distribución de hechos de tránsito por rango de horarios según los días de la semana. Esta muestra de enero a diciembre del 2022. En la gráfica se puede observar que el horario con mayor número de incidencia es en la noche a las 21 horas. Con 378 hechos de tránsito, desde las 18 horas hasta las 23 horas, que son las 5 horas en las que ocurren más accidentes viales. También se observa que la menor incidencia se da en horarios de la madrugada. Podemos observar que los fines de semana la incidencia de hechos de tránsito aumenta drásticamente, como lo podemos ver acá. Y se puede ver que en horarios de la tarde, como horarios de las 12 a las 17 horas, se mantiene más o menos estable de lunes a viernes, pero los fines de semana, en todos los horarios, se puede ver un aumento de hechos de tránsito. También podemos ver el problema número 11, en el cual nos pregunta cómo apoya la estadística en el manejo de estas situaciones. Y podemos decir que la estadística es más que fundamental en estos casos para poder realizar un conteo preciso sobre los vehículos que están involucrados en hechos de tránsito, porque ya sin la estadística esto sería imposible poder evaluar la cantidad de personas que pueden llegar a fallecer. La estadística es también una ayuda necesaria para conocer las posibles causas de los accidentes y así también planificar estrategias preventivas. Tradicionalmente, los métodos estadísticos se utilizaban para propósitos descriptivos, para organizar y resumir también así datos numéricos, pero esta puede ayudar para la recopilación detallada de los accidentes, ya que es una valiosa fuente de información que es conveniente aprovechar al máximo, para lo cual es importante que una serie de datos referentes a ellos mismos y a su entorno queden registrados para poder analizarse después y así mismo dar a conocerlo a la población, como lo podemos ver anteriormente en gráficas, para que se pueda observar en qué momento los hechos de tránsito pues aumentan o cuáles son los días en los que se pueden ver mayor incidencia de hechos de tránsito. Así también para conocer la accidentalidad y las circunstancias de esta.
¿no?